Saludos cordiales. Hoy aprenderemos a encontrar el valor desconocido dentro de un sistema de ángulos. Vamos a ello. Bien, se nos ha entregado un ejercicio que dice lo siguiente. Encontrar el valor de X dentro del sistema de ángulos que ya podemos apreciar en pantalla. Es importante realizar un sistema de ángulos. Es importante visualizar todas las pistas que el ejercicio nos puede entregar. Dentro de las pistas más importantes, podemos reconocer por acá que nos dice L1 es paralela a L2. L1 y L2 son líneas que conforman nuestro sistema de ángulos. Si ambas son paralelas, lo primero que debemos tener claro es que ambas líneas mantienen una distancia constante, es decir, nunca podrían llegar a encontrarse. Por otro lado, es importante visualizar todos los elementos que ya tenemos disponibles, es decir, partir de los valores conocidos hasta encontrar los valores desconocidos. Pero asimismo, cabe señalar que es importante tener algunos conocimientos en cuanto a las propiedades que tienen los ángulos. Y por ello vamos a ir repasando algunas de estas propiedades que van a ser importantes para poder encontrar el valor de la X, que es el valor que se encuentra en la parte intermedia. Para ello, vamos a partir de algunas propiedades de los ángulos. La primera propiedad que nosotros vamos a revisar en este momento es la propiedad de los ángulos opuestos, es la más fácil de visualizar. Recordar que ángulos opuestos son aquellos que se encuentran unidos por un mismo vértice y se encuentran uno frente al otro. Bajo ese concepto podríamos decir que el ángulo A y el ángulo B están señalados de azul. Ambos son ángulos opuestos, pues están unidos por un mismo vértice y se encuentran uno frente al otro. De la misma forma, el ángulo C y el ángulo D también son ángulos opuestos porque se encuentran unidos por el mismo vértice y se encuentran uno frente al otro. ¿Qué propiedad tienen los ángulos opuestos? Básicamente, la propiedad de los ángulos opuestos me dice que dos ángulos opuestos por tu vértice siempre deben ser lo mismo. Eso quiere decir que si el ángulo A mide 80 grados, bajo esta propiedad, el ángulo B, el ángulo opuesto, debería medir exactamente lo mismo. Y si el ángulo C mide 100 grados, bajo esta propiedad de los ángulos opuestos, el ángulo D, que es opuesto, debería medir exactamente 100 grados. Entonces, la primera conclusión que podemos sacar por ahora es que en ángulos opuestos, sus ángulos miden exactamente lo mismo. Bajo ese esquema, revisamos nuevamente nuestro sistema de ángulos. Vamos a tratar de encontrar ángulos opuestos por acá en este sistema y va a ser importante porque dijimos que partiríamos de lo conocido hacia lo desconocido. Entonces vamos a partir de lo que ya conocemos, que son los valores de 50 grados y de 30 grados, que son los valores conocidos, para llegar a encontrar el valor de la X. Entonces, bajo el esquema que habíamos visto, ¿será que podemos encontrar ángulos opuestos dentro de este sistema de ángulos? Por supuesto. El ángulo de 50 grados es opuesto al ángulo que tendríamos por acá abajo. Y de la misma forma, el ángulo de 30 grados sería opuesto al ángulo que se formaría en este lugar. Primero solo vamos a reconocer los tipos de ángulos que tenemos. Por ahora, reconocemos que este sistema de ángulos efectivamente tiene ángulos opuestos. Una vez que ya reconocemos que este sistema tiene ángulos opuestos, vamos a ver una segunda propiedad que nos va a ayudar a clarificar nuestro problema. La segunda propiedad que vamos a visualizar tiene que ver con la clasificación de los ángulos según su medida. Sabemos claramente que los ángulos según sus medidas se clasifican en agudos, rectos, obtusos, llanos y completos, pero vamos a iniciar por el que más nos interesa para resolver nuestro problema. Sabemos que los agudos miden menos de 90, el recto mide exactamente 90 grados, los obtusos miden más de 90, pero en este ejercicio nos interesa muchísimo el ángulo llano. El ángulo llano, que si lo podemos visualizar, es un ángulo totalmente horizontal en este caso, formado por una línea horizontal. Este ángulo tiene una medida de 180 grados y como usted lo podrá ver, obviamente, su apertura
es de 180 grados. Eso es importante para poder resolver nuestro ejercicio. Volvemos a nuestro sistema de ángulos y vamos a tratar de reconocer dónde hay ángulos opuestos, dónde, perdón, hay ángulos llanos dentro de nuestro sistema de ángulos. Entonces, si nosotros visualizamos, vamos a dar cuenta que esta línea horizontal conforma un ángulo llano, que es la L1. De la misma forma, la L2 también conforma un ángulo llano. Recordemos que el ángulo llano tenía como propiedad que debía medir siempre 180 grados. Por ahora solamente hemos reconocido que dentro de nuestro sistema de ángulos efectivamente hay ángulos llanos. Esto nos va a servir, obviamente, para luego poder aplicar estas propiedades al momento de resolver. De la misma forma, vamos a recordar un poquito qué son los ángulos correspondientes. Los ángulos correspondientes dentro de un sistema de ángulos son ángulos que se forman siempre a través de dos líneas que son paralelas. Si usted observa, la línea 1 y la línea 2 son paralelas y están cortadas por una misma línea que vendría a ser la línea roja. Esta es la principal característica de los ángulos correspondientes. Dos líneas que sean paralelas cortadas por una misma línea. Eso significa que al ser cortadas por esta misma línea, se van a crear ángulos correspondientes, es decir, ángulos que ocupan la misma posición o parecida posición. Si nosotros observamos en este gráfico, el ángulo 1 y el ángulo 5, ambos están pintados de amarillo, porque conservan posiciones cercanas, parecidas o iguales en el ángulo 1 y el ángulo 5. Si usted observa, el ángulo que se forma entre la línea negra y la línea roja, en el ángulo 5 y en el ángulo 1, es exactamente el mismo. ¿Qué quiere decir aquello? Que cuando dos ángulos son correspondientes, es decir, tienen la misma formación, tienen la misma estructura, estos ángulos miden exactamente lo mismo. Si el ángulo 1 mide 100 grados, automáticamente el ángulo 5 medirá 100 grados. Si el ángulo 2 mide 80 grados, automáticamente el ángulo 6 medirá también 80 grados, porque son ángulos correspondientes, ¿correcto? Ángulos correspondientes son aquellos que ocupan la misma posición de forma relativa, es decir, se forman de la misma manera. Asimismo, es importante visualizar dentro de nuestro esquema de ángulos si es que existen ángulos correspondientes. Y para ello recordemos que debían de haber dos líneas que sean paralelas, como en efecto L1 y L2 son paralelas, y deben estar cortados por una misma línea. Eso es lo que no se está cumpliendo en la actualidad, que estén cortados por una misma línea. Sin embargo, dentro de la matemática siempre podemos utilizar diferentes prolongaciones para hacer que esto se cumpla. ¿Qué quiere decir esto de prolongación? Que yo podría extender alguna de las líneas para hacer que se cumpla esta propiedad. Si yo solamente extiendo la línea, bueno, esta línea azul, extiendo la línea que va de abajo hacia arriba, estaría obteniendo por acá ángulos correspondientes. ¿Por qué estaría obteniendo ángulos correspondientes? Porque tendría dos líneas paralelas cortadas por una misma línea. Mire que solamente hemos hecho una prolongación. Esta prolongación en efecto nos va a servir para obtener ángulos correspondientes. Bajo este esquema serían ángulos correspondientes, este ángulo que se va a formar acá en la parte de arriba y el ángulo que nosotros podríamos formar en la parte de abajo. Estaríamos obteniendo ángulos correspondientes. Entonces, ya que reconocemos que efectivamente podemos encontrar ángulos correspondientes, el siguiente paso será recordar una última propiedad. Antes de empezar a hacer el ejercicio, miren que hemos ido reconociendo, recordando algunas teorías que nos podrían servir para el ejercicio. La tercera parte por acá es el teorema fundamental de un triángulo. Es ya la última propiedad que vamos a recordar. En un triángulo debemos recordar que su teorema fundamental me dice que los ángulos internos de un triángulo, los tres ángulos internos que siempre tiene un triángulo, deben sumar exactamente 180 grados. Es decir, los tres ángulos que se forman de forma interna en un triángulo siempre deben sumar
180 grados. Ya con esos recordatorios, ya con esas teorías que hemos podido observar con estas propiedades, estamos en capacidad de resolver nuestro primer ejercicio. Para ello, observamos nuestro ejercicio y decíamos, vamos a partir siempre desde lo conocido hasta llegar a lo desconocido. Entonces vamos a empezar reconociendo que tenemos valores como 50 grados y como 30 grados, pero a su vez reconocer que habrían ángulos, en este caso, opuestos, como habíamos dicho. Si 50 grados se encuentra enfrente de este ángulo que acabamos de formar, entonces automáticamente podemos saber que este ángulo que está en la parte inferior, en la parte opuesta de 50 grados, también mide exactamente 50 grados. De la misma forma, aplicando ángulos opuestos, podríamos conocer que el ángulo opuesto a 30 grados, por supuesto, va a medir también exactamente 30 grados. Esa es la primera propiedad que habríamos reconocido. Pero recordemos que también habíamos dicho que había una propiedad de los ángulos llanos, ¿no? Y esta propiedad de los ángulos llanos me decía que una línea totalmente horizontal, un ángulo llano, y este ángulo llano medía exactamente 180 grados. Este ángulo llano, mire, iniciaba desde la línea recta y terminaba obviamente en la línea horizontal. Para ello es importante reconocer que todo este recorrido tendría que tener 180 grados. Si tengo ya una parte que cumple o mide 150 grados, ¿cuánto debería medir la parte que me está haciendo falta? Debería medir exactamente 130 grados. Ya tengo el valor superior de 130 grados. Bajo ese esquema yo ya podría reconocer que la parte de abajo es un ángulo también opuesto que equivaldría o tendría un valor de 130 grados. Mire, ahí vamos completando toda esta parte superior. Pero de la misma forma, recordemos que también habíamos hablado de prolongar esta línea para estar en capacidad de encontrar ángulos que en este caso sean correspondientes, ¿correcto? Si nosotros observamos por acá lo que está sucediendo, nos vamos a dar cuenta que efectivamente con prolongar la línea vamos a encontrar ángulos correspondientes. Y es que ángulo correspondiente, por ejemplo, podría ser el que encontremos en esta parte de abajo y el ángulo que se podría formar en esta parte superior. Sin embargo, sabríamos que son correspondientes, pero aún no tendríamos una facilidad de reconocimiento porque no sabríamos cuánto miden estos ángulos, ¿correcto? Sin embargo, aplicando más propiedades a la parte inferior, a la línea 2, vamos a dar cuenta que esta línea 2 es una línea totalmente horizontal, quiere decir que mide 180 grados. Y si este ángulo vale 30 grados, ¿cuánto me faltaría para completar esos 180 grados? Me faltarían únicamente 150 grados, ¿correcto? 150 grados. Bajo esos 150 grados, que ya sabemos, entonces obviamente al ser ángulo correspondiente también valdría 150 grados. Una vez que ya vamos obteniendo los valores, mire que ya vamos obteniendo valores por acá, también sería importante reconocer que esta línea horizontal que se está formando acá, que va desde un lado hasta el otro, mide exactamente 180 grados. Y si mide 180 grados y ya he utilizado 150, esta partecita que me está haciendo falta debería medir exactamente 30 grados. ¿Para qué me va a servir estos 30 grados? Para reconocer que enfrente, es decir, como ángulo opuesto a los 30 grados que yo tengo en la parte superior, voy a tener 30 grados más, porque recuerde que son ángulos opuestos, es decir, miden exactamente lo mismo. Y una vez que ya logro reconocer que esta parte interna mide 30 grados, tengo por acá 30 grados, tengo del otro lado 50 grados, y si soy muy observador, me habré dado cuenta que en esta parte se ha formado un triángulo. Un triángulo, que es la última propiedad que habíamos visto. Al formar el triángulo, recuerde que sus tres ángulos internos deben sumar exactamente 180 grados. Si tengo 50, si ya tengo 30, ¿cuánto me faltaría en la X
para que este triángulo a través de sus ángulos internos mida exactamente 180 grados. 50 más 30 tendría 80 y me faltarían 100 grados para llegar a medir exactamente los 180 grados que requiere un triángulo. Con eso habremos encontrado el valor de la X y ahora sí podemos decir que la X en este sistema de ángulos mide exactamente 100 grados, ¿correcto? Entonces, esta es la forma que nosotros debemos utilizar todas las propiedades que conocemos para llegar a encontrar el valor desconocido, es decir, el valor de la X. Eso ha sido todo por el día de hoy. Muchas gracias por su atención. Nos estaríamos encontrando en una próxima ocasión.